Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y subo videos de macramé en este canal todos los sábados, así que si te gustan las manualidades o el macramé te invito a suscribirte a mi canal en el botoncito rojo que está abajo de este video para que no te pierdas de nada. En el día de hoy aprendemos a hacer este caballito de mar, que como les dije en mis posts de la comunidad, había visto varios diseños en internet, pero quise hacer mi propia versión porque no me convencían, así que así quedó y espero les guste mucho a ustedes también para que lo hagan. Así que ya empezamos con el video. Ya vamos a tomar nuestra hebra base, que sería 60 centímetros, la doblamos a la mitad y ahí la colocamos en la tabla con pinza. Le agregamos otra de 90 centímetros sobre ella y lo vamos a hacer con un nudo alondra doble. Si no sabes hacer este nudo, es un nudo alondra simple que se le hacen medios nudos cordón a cada lado. Y ahora agregamos una hebra de 10 centímetros solamente porque la vamos a ocupar aquí, y con ella hacemos un nudo cordón sobre los dos hilos que tenemos de forma horizontal en el tejido. Ahora agregamos una hebra de 35 centímetros al costado izquierdo de nuestro tejido y sobre la primera hebra de esta forma vertical hacemos un nudo cordón vertical hacia la derecha. Y acomodando el mismo hilo que recién estábamos ocupando, vamos a dejar el tejido así y con ella hacemos también un nudo cordón hacia la derecha sobre la hebra del lado derecho. Opcionalmente, antes de cerrar el nudo pasamos este hilo entre medio para que tenga un poco más de continuidad. Ahora vamos a colocar el tejido de esta manera y vamos a empezar a tejer por el lado derecho. Con el mismo hilo que estábamos ocupando vamos a hacer un nudo cordón hacia la izquierda. Y ahora sobre los dos hilos de la parte del medio hacemos también un nudo cordón hacia la izquierda, pero sobre estos dos, recuerden eso. Y después sobre el otro hilo del lado izquierdo hacemos un nudo cordón hacia la izquierda y ya vamos a empezar a hacer la figura del caballito de mar. Entonces las hebras de los lados siempre van a ser bordes, y en los bordes vamos a hacer nudos cordón verticales, que en este caso sería hacia la derecha porque estamos hacia la derecha. Y en este caso en la parte del medio solamente nos tocaría hacer un nudo cordón horizontal con cualquiera de los dos hilos que tenemos en la parte del medio, y nuevamente por el lado derecho en el borde cerramos con un nudo cordón hacia la derecha porque estamos yendo hacia la derecha. Y nos devolvemos con un nudo cordón hacia la izquierda, como les dije, estos siempre van a ser el borde. Y ahora en la parte del medio vamos a hacer dos nudos. Vamos a incluir el otro hilo que no ocupamos recién y el hilo también que ocupamos anteriormente. Y una vez finalizado hacemos un nudo cordón hacia la izquierda sobre el hilo del borde, que siempre va a ser el hilo del borde. Y nos devolvemos nuevamente con un nudo cordón hacia la derecha sobre el mismo hilo porque estamos haciendo el borde, como les dije. En la parte del medio vamos a ir aumentando la cantidad de nudos, así que hacemos uno con el primer hilo que tenemos y ahora vamos a agregar un hilo de 20 centímetros y hacemos un nudo alondra, así que hacemos 3 nudos en total porque con el siguiente hilo también hacemos un nudo cordón horizontal de esta manera. Y esto lo cerramos con un nudo cordón hacia la derecha sobre el hilo del borde y nuevamente nos vamos a devolver con un nudo cordón hacia la izquierda. Esto va a ser muy pesado, pero todo el tejido lo voy a decir, y en este caso vamos a hacer 6 nudos en total. Siempre va a cambiar la parte del medio y en este caso hacemos el primer nudo normal y después agregamos una hebra de 80 centímetros con un nudo alondra. Después con las dos hebras que tenemos al medio vamos a hacer nudos cordón horizontal completamente normal. De esta manera apretamos súper bien para que se compacte todo. Y después agregamos otra hebra de 80 centímetros también con un nudo alondra y siempre doblada a la mitad. Después nos quedaría un hilo también de la fila anterior y hacemos un nudo cordón horizontal sobre el mismo hilo. Y al terminar, por supuesto, cerramos con un nudo cordón que en este caso sería hacia la derecha sobre el hilo del borde y nos devolvemos otra vez con un nudo cordón hacia la izquierda porque vamos hacia la izquierda. Y ahora vamos a tener hartos hilos en la parte del medio porque hemos agregado anteriormente, y en total hacemos 6 nudos en esta parte y yo les recomiendo hacer 3 primero y después vamos a agregar la mostacilla, que cuando agregamos la mostacilla la colocamos sobre el hilo que va horizontal de esta manera y vamos a ignorar los hilos del medio, no los vamos a ocupar, por eso hacemos solamente 6 nudos en total, así que seguimos con los 3 hilos restantes que nos quedan. Y cuando terminemos hacemos un nudo cordón hacia la derecha sobre el hilo del borde, que siempre van a ser nudos cordón verticales de esta manera. Después vamos a agregar una hebra de 15 centímetros y vamos a comenzar por el lado izquierdo, así que vamos a hacer nudos cordón hacia la derecha también para ir hacia el lado derecho.
Lo que sí, aquí vamos a hacer medio nudo cordón hacia la izquierda extra para poder hacer más tejido en este lado. Y después seguimos tejiendo con los hilos del medio. En este caso vamos a usarlos todos, así que hacemos 8 nudos en total y son simplemente igual a los que habíamos estado haciendo, nudos cordón horizontales, y como les dije, con cada uno de los hilos que tenemos en la parte del medio, sin contar los bordes, por supuesto. Dependiendo del tamaño de su mostacilla, en la parte del medio quizás van a querer hacer lo que yo hice porque mi mostacilla era un poquito grande. Hacen el nudo cordón completamente normal y después agregan medio más. Y después con los siguientes hacen los nudos cordón completamente normales. Esto solamente para que el tejido rodee un poco más la mostacilla, pero eso ya depende completamente de ustedes. Y por supuesto que una vez terminado hacen un nudo cordón, que en este caso sería hacia la derecha, sobre el hilo del borde para seguir haciendo nuestros bordes. Y como lo hicimos con el hilo al principio, agregamos medio nudo, que en este caso sería hacia la izquierda también. Y ahora agregamos una hebra de 30 centímetros doblada a la mitad sobre el hilo del borde del lado izquierdo de esta manera. Y lo haremos con un nudo alondra doble, que lo hicimos al principio, así que debería estar más o menos claro también. Estos hilos nos van a quedar de forma horizontal, así que vamos a tejer sobre ellos también nudos cordón horizontal con los hilos del medio, y en este caso hacemos 6 nudos en total en la primera hebra que tenemos, y no vamos a usar los hilos del medio porque son evidentemente más cortitos que los otros, así que ya no los vamos a ocupar más y ocupamos los restantes. Obviamente en el borde hacemos un nudo cordón hacia la derecha para cerrar todo y tomamos el siguiente hilo para hacer algo súper similar. Sobre él vamos a seguir haciendo nudos cordón horizontal y tomamos 4 hilos de los largos, por supuesto. Ya les dije que los otros los habíamos dejado de lado, así que tomamos 4 hilos y hacemos 4 nudos en total en esta parte. Y vamos a tomar el hilo del borde del lado derecho y sobre él hacemos un nudo cordón hacia la derecha para cerrar. Y aquí agregaremos una hebra de 55 centímetros, que es súper importante dejar los 10 centímetros al lado derecho aproximadamente. Y en este lado derecho, sobre el hilo del borde, hacemos un nudo cordón hacia la izquierda. Y después con los hilos de la parte del medio vamos a hacer 3 nudos en total, que vamos a elegir cualquiera de los hilos largos que tenemos. Así que ahí hacemos los 3 nudos en total. Y no vamos a anudar en el lado izquierdo, vamos a dejarlo así nomás. Y vamos a agregar una hebra de 30 centímetros doblando a la mitad en esta parte para también agregarlo en el lado derecho en el hilo del borde, y sobre él vamos a hacer también un nudo cordón hacia la izquierda y vamos a hacer nudos cordón horizontal solamente con 2 hilos en este caso, que serían, yo usé los primeros 2 hilos que tenía del tejido, y haremos lo siguiente: damos vuelta este hilo hacia la derecha y hacemos también nudos cordón nuevamente sobre el mismo hilo para que nos quede como esta especie de vueltita. Y con el mismo hilo que llegó al lado derecho hacemos un nudo cordón hacia la derecha en el borde. Y aquí agregaremos una hebra de 15 centímetros en el lado izquierdo en este caso, y buscamos nuevamente la hebra del borde del lado izquierdo y hacemos un nudo cordón hacia la derecha sobre ella para hacer el borde. Y después con el siguiente hilo que venía de la parte de arriba del tejido vamos a hacer un nudo cordón de esta manera. Y ahora buscamos la hebra del tejido anterior que habíamos hecho del lado derecho y hacemos un nudo cordón sobre el mismo hilo, y nuevamente cerramos con este mismo hilo con un nudo cordón hacia la derecha sobre el hilo del borde del lado derecho. Vamos a agregar otra hebra de 30 centímetros doblada a la mitad con un nudo alondra doble, al igual como lo habíamos hecho anteriormente en el lado izquierdo. Y sobre la primera hebra hacemos nudos cordón solamente con los 2 hilos del medio que en este caso tenemos. Recuerden que los bordes nos delimitan como la parte del medio. Y después, obviamente con este mismo hilo, cerramos con un nudo cordón hacia la derecha sobre el borde del lado derecho. Y repetimos exactamente lo mismo con el otro hilo que agregamos recién. Hacemos solamente 2 nudos sobre él y después cerramos en el lado derecho. Aquí ya estamos entrando en el cuerpo del caballito. Como ven, la cabeza está lista y vamos a agregar una hebra de 90 centímetros dejando 15 centímetros en el lado izquierdo aproximadamente. Es súper importante que lo dejen, y con la misma hebra anudamos con un nudo cordón hacia la derecha sobre el hilo del borde del lado izquierdo. Y aquí tejemos solamente un nudo con uno de los hilos anteriores y después agregamos un hilo de los largos que viene por detrás del tejido que habíamos dejado anteriormente. Por favor, que sea de los largos. Y después vamos a hacer con el otro hilo que teníamos en la parte del medio también un nudo cordón, completando 3 en total.
y cerramos con un nudo cordón en el hilo del borde del lado derecho. Y nos devolvemos con este mismo hilo con un nudo cordón hacia la izquierda y hacemos nudos cordón también con estos hilos de la parte del medio, y en este caso vamos a agregar uno de los hilos también de la parte de atrás del tejido que habíamos dejado de lado, y lo hacemos también con un nudo cordón horizontal. Así que en total en esta parte, la parte del medio, hacemos 4 nudos en este caso. Y con el mismo hilo hacemos un nudo cordón hacia la izquierda sobre el hilo del borde del lado izquierdo. Y ahora vamos a ubicar la hebra que habíamos dejado de 15 centímetros en la parte de arriba y otra más de las largas del tejido que no hemos ocupado. Y con esta misma, la más larga, hacemos un nudo cordón sobre la hebra de 15 centímetros que habíamos dejado. De esta manera vamos a comenzar a hacer como la guatita del caballito de mar. Y con el mismo hilo hacemos medio nudo cordón sobre el hilo que estábamos ocupando en la parte de abajo, y después con el hilo que estaban haciendo los bordes hacemos un nudo cordón hacia la izquierda en este lado izquierdo, y nos devolvemos con el mismo hilo con un nudo cordón hacia la derecha para seguir tejiendo. Y aquí vamos a agregar una hebra de 40 centímetros doblada a la mitad con un nudo alondra simple sobre el mismo hilo que estábamos utilizando. Y ahora buscamos el borde que tiene en la parte del medio del tejido y hacemos también un nudo cordón hacia la derecha en este caso. Ahora solamente nos quedan hacer 4 nudos en total, que son con los 4 hilos que tenemos en esta parte del medio, que es como la espalda del caballo. Y aquí es súper fácil porque al final lo único que tienen que hacer es seguir los bordes haciendo nudos cordón verticales. En este caso obviamente nos devolvemos con nudos cordón hacia la izquierda y nuevamente repetimos estos 4 nudos en total, que serían horizontales y son los mismos que veníamos haciendo anteriormente. Y aquí en esta parte de este borde vamos a hacer también un nudo cordón hacia la izquierda de esta manera para seguir con exactamente lo mismo, y nuevamente agregamos un hilo de los más largos del tejido que no hemos ocupado, y con este hilo hacemos un nudo cordón completamente normal sobre el mismo hilo horizontal que tenemos y agregamos medio más porque vamos a ir aumentando la cantidad de nudos que hacemos en esta parte. Así que después cerramos con un nudo cordón completamente normal hacia la izquierda y nos devolvemos con nudos cordón hacia la derecha sobre los bordes. Y aquí lo que haremos es tomar los hilos del color anterior que habíamos ocupado y haremos nudos cordón uno con cada uno. Y volvemos a tejer el borde y es exactamente igual porque también después hacemos los 4 nudos completamente normal en la parte del medio o de la espalda del caballo, y seguimos haciendo lo mismo hasta llegar al lado derecho cuando cerramos con un nudo cordón hacia la derecha. Y nos devolvemos con un nudo cordón hacia la izquierda sobre el mismo hilo para hacer el borde, y después vamos a hacer nuevamente exactamente lo mismo, 4 nudos en total con estos 4 hilos que tenemos en este lado. Y nuevamente llegando al borde hacemos un nudo cordón hacia la izquierda, en este caso porque vamos hacia la izquierda, y en esta parte de la guatita vamos a tomar el hilo que habíamos ocupado anteriormente del otro color y con él hacemos un nudo cordón, y después con este mismo hilo comenzamos a hacer medio nudo cordón hacia la izquierda y medio nudo cordón hacia la derecha, y lo repetimos 2 veces. Y ahora con este mismo hilo cerramos con un nudo cordón hacia la izquierda en el lado izquierdo y nos devolvemos con un nudo cordón hacia la derecha sobre el mismo hilo. Y ahora tomamos los hilos del color anterior y hacemos un nudo cordón completamente normal con este primero, y después agregamos medio nudo cordón hacia la derecha y medio nudo cordón hacia la izquierda sobre el mismo hilo, y después tomamos el siguiente y hacemos lo mismo, un nudo cordón completamente normal de los que veníamos haciendo horizontal, y después hacemos medio nudo cordón hacia la derecha y medio nudo cordón hacia la izquierda. Y nuevamente llegando al borde hacemos un nudo cordón hacia la derecha porque vamos hacia la derecha, y en la parte de aquí del medio hacemos un nudo cordón horizontal completamente normal, y vamos a agregar una hebra que sería de 15 centímetros en el hilo, el segundo hilo que tenemos en esta parte, y en este caso no lo vamos a ocupar, no vamos a anudar con él, sino que con los siguientes dos vamos a anudar solamente. Y llegamos al borde para hacer un nudo cordón hacia la derecha y devolvernos con un nudo cordón hacia la izquierda para seguir haciendo el borde y el tejido. Y para ello vamos a también tejer con los siguientes 2 hilos que recién habíamos tejido con ellos, así que hacemos completamente normal los nudos y después sobre el siguiente hilo nuevamente agregamos una hebra de 15 centímetros con un nudo alondra doblada a la mitad.
Y este hilo que queda horizontal lo pasamos por debajo solamente y con el siguiente hilo hacemos un nudo cordón para poder sellar todo. Y después en el hilo del borde, por supuesto, hacemos un nudo cordón hacia la izquierda, porque siempre estamos haciendo nudos cordón hacia la izquierda en el borde en este caso. Y en esa parte con el hilo del otro color que habíamos usado hacemos un nudo cordón horizontal también y comenzamos a hacer medio nudo cordón hacia la izquierda y medio nudo cordón hacia la derecha y lo vamos a repetir 3 veces. Y cerramos con un nudo cordón hacia la derecha sobre el hilo del borde, por supuesto, porque estamos haciendo todos los bordes para poder completar el tejido. Nuevamente nos devolvemos con nudos cordón hacia la izquierda sobre todos los bordes ahora. Y comenzamos a reducir la cantidad de nudos que hacemos en esta parte, que sería con el otro color. Entonces hacemos un nudo cordón, después hacemos medio nudo cordón hacia la derecha y medio nudo cordón hacia la izquierda con el mismo hilo. Y después solamente tomamos el otro hilo del mismo color y hacemos un nudo cordón completamente normal. Y ahí terminamos, no hacemos más nudos en este caso. Cerramos por supuesto con un nudo cordón hacia la derecha y vamos a hacer en este lado 4 nudos cordón en total que lo veníamos haciendo anteriormente y agregamos también el hilo que no habíamos ocupado en la fila anterior. En el lado derecho vamos a cerrar con un nudo cordón hacia la derecha y nos devolvemos con un nudo cordón hacia la izquierda. Y repetimos otra vez los 4 nudos que veníamos haciendo completamente normal en esta parte con los 4 hilos que tenemos. Y después cuando terminemos cerramos con un nudo cordón hacia la izquierda en el borde del medio y después vamos a hacer los nudos cordón correspondientes al otro lado tomando el hilo del otro color que estábamos ocupando y hacemos un nudo cordón completamente normal primero. Y ahora agregaremos medio nudo cordón hacia la izquierda y medio nudo cordón hacia la derecha solamente, no agregamos nada más, ahí quedamos y en el borde hacemos un nudo cordón hacia la izquierda. Nos devolvemos otra vez con un nudo cordón hacia la derecha con los mismos hilos que estábamos utilizando. Y ahora tomamos el hilo del otro color por supuesto y hacemos solamente un nudo, cualquiera de los dos pueden ser, y después cerramos con un nudo cordón hacia la derecha. Y como estamos reduciendo la cantidad de nudos, ahora solamente haremos 3, así que solamente elegimos 3 hebras que utilizar en esta parte del medio, dejamos una sin utilizar y cerramos con un nudo cordón hacia la derecha en el hilo del borde del lado derecho por supuesto. Y otra vez nos devolvemos con un nudo cordón hacia la izquierda. Y lo hacemos para repetir exactamente lo mismo, hacemos solamente 3 nudos en esta parte del medio. Y llegando aquí al medio hacemos un nudo cordón hacia la izquierda en este caso para hacer el borde y después con el otro hilo del otro color hacemos un nudo cordón sobre el mismo hilo y después cerramos con un nudo cordón hacia la izquierda otra vez para devolvernos con un nudo cordón hacia la derecha. Y en esta fila ya vamos terminando, así que tomamos el otro borde que está en la parte del medio y hacemos un nudo cordón hacia la derecha sin agregar ningún nudo entre medio. Y después en este lado hacemos 3 nudos otra vez con los 3 hilos que tenemos. Para cerrar con un nudo cordón hacia la derecha sobre el mismo borde. Y nos daremos cuenta que este hilo está un poco corto, así que agregamos uno de los hilos largos del tejido que no hemos ocupado y hacemos un nudo cordón hacia la izquierda sobre el borde del lado derecho de esta manera para comenzar a tejer y seguir tejiendo. Y ahora haremos solamente 2 nudos en esta parte del medio con solamente 2 hilos por supuesto y cerramos con un nudo cordón hacia la izquierda sobre el hilo del borde que está en la parte del medio porque es de los más largos, por favor háganlo con ese. Y aquí pueden pasar el otro hilo del lado izquierdo también para que les quede un poquito más compacto. Y ahora con estos mismos 2 hilos vamos a hacer un nudo cordón hacia la derecha para devolvernos y nuevamente hacemos solamente 2 nudos con los hilos que ya teníamos. Y volvemos a cerrar con un nudo cordón hacia la derecha porque llegamos a este lado derecho y nos devolvemos con un nudo cordón hacia la izquierda. Y ahora haremos nudos cordón otra vez con los 2 hilos que tenemos en la parte del medio y este hilo no lo vamos a anudar en el lado izquierdo porque lo vamos a dar vuelta y vamos a hacer nuevamente estos 2 nudos otra vez. Y en este lado derecho hacemos un nudo cordón hacia la derecha para devolvernos con un nudo cordón hacia la izquierda y seguir tejiendo. Y nuevamente con los 2 hilos del medio hacemos nudos cordón completamente normal horizontal y aquí damos vuelta a nuestro tejido para que con este mismo hilo y sobre el hilo del borde del lado izquierdo cerramos con un nudo cordón hacia la izquierda, así es que se va a ir enroscando un poco el tejido, que es la idea para que hagamos la colita.
Nos devolvemos con un nudo cordón hacia la derecha y nuevamente vamos a hacer nudos cordón completamente normal con los dos hilos de la parte del medio que tenemos y cerramos en el borde del lado derecho. Y aquí otra vez me di cuenta que el hilo estaba muy corto, así que utilicé uno de los hilos largos que tenía el tejido. Entonces lo tomé, lo pasé por detrás de todo y sobre este mismo hilo anudé hacia el lado derecho. Obviamente hice un nudo cordón vertical hacia la derecha, que sería lo mismo que estábamos haciendo en los bordes. Y después tejí otra vez con los hilos del medio, que en este caso serían dos también. Y otra vez nos vamos a devolver con este mismo hilo y hacemos nudos cordón otra vez con los mismos hilos que habíamos utilizado anteriormente, y esto es para hacer la vueltita y enroscar un poco la cola del caballito. Y nuevamente en el borde hacemos un nudo cordón y nos devolvemos con un nudo cordón hacia la izquierda, y sobre el mismo hilo hacemos nudos cordón otra vez con estos mismos dos hilos de la parte del medio. Y ahora que ya tenemos esto, vamos a girarlo y vamos a tomar el hilo del lado izquierdo del borde y hacemos un nudo cordón hacia la izquierda. Y aquí nos devolvemos con un nudo cordón hacia la derecha, y ahora con la parte del medio solamente hacemos un nudo cordón de esta manera. Y cerramos por supuesto en el lado derecho con un nudo cordón hacia la derecha para devolvernos con un nudo cordón hacia la izquierda. Y en este caso yo hice solamente un nudo y me devolví con el mismo hilo para hacer otro nudo completamente normal e igual que el anterior, y cerré con un nudo cordón hacia la derecha sobre el hilo del borde del lado derecho. Me devolví con un nudo cordón hacia la izquierda y nuevamente hice un nudo cordón en la parte del medio con el mismo hilo que estábamos utilizando. Ahora nos va a quedar esto y nos vamos a dar vuelta al tejido porque vamos a enroscar un poquito más la cola para hacer un nudo cordón hacia la izquierda sobre el hilo del borde del lado izquierdo. Nos devolvemos con un nudo cordón hacia la derecha con los mismos hilos, y en este caso vamos a tomar el otro hilo del borde del lado derecho y hacemos también un nudo cordón. Ahora nos devolvemos con este mismo hilo, pero hacemos solamente un nudo cordón hacia la izquierda sobre los dos hilos que tenemos, y finalmente cerramos con un nudo cordón hacia la derecha. Y ahí hemos terminado la colita de nuestro caballito de mar. Y pasamos a tejer la aleta, y vamos a agregar una hebra de 40 centímetros en el lado derecho para hacer un nudo cordón hacia la izquierda de esta manera sobre el primer hilo que tenemos, y vamos a seguir haciendo exactamente el mismo nudo sobre los 4 hilos que agregamos, que deberíamos haber agregado entre medio del tejido, así que serían 4 nudos los que debemos hacer en total. Y llegando al lado izquierdo nos devolvemos sobre el mismo hilo con un nudo cordón hacia la derecha de esta manera, y en este caso agregamos hilos súper cortitos en la parte del medio para expandir un poquito la aleta, que en este caso serían de 20 centímetros, los doblamos a la mitad y hacemos un nudo alondra simple sobre el mismo hilo que estábamos ocupando, y después en la parte del medio hacemos nudos cordón hacia la derecha sobre los dos hilos del medio. Y agregamos otra hebra de 20 centímetros sobre el mismo hilo y con un nudo alondra simple también. Y cerramos con un nudo cordón hacia la derecha en el lado derecho para devolvernos con un nudo cordón hacia la izquierda sobre el mismo hilo. Y aquí es importante que utilicen los hilos que agregamos anteriormente, así que hacemos nudos cordón horizontales con estos dos hilos que agregamos anteriormente. Después en la parte del medio vamos a seguir haciendo nudos cordón verticales, que en este caso sería hacia la izquierda, porque vamos hacia la izquierda, así que lo hacemos completamente normal. Y después con los dos hilos que nos quedan al lado izquierdo vamos a hacer también nudos cordón horizontales. Y cerramos con un nudo cordón hacia la izquierda sobre el hilo del borde del lado izquierdo. Nos devolvemos con un nudo cordón hacia la derecha y hacemos un nudo cordón horizontal con el hilo que tenemos más próximo, y agregamos otra hebra de 20 centímetros también con un nudo alondra doblado a la mitad, y después anudamos con el otro hilo que tenemos. Con los hilos del medio también hacemos nudos cordón verticales solamente, exactamente igual hacia la derecha. Y repetimos, en el lado derecho vamos a hacer un nudo completamente normal, agregamos una hebra de 20 centímetros también doblada a la mitad con un nudo alondra simple, y después anudamos el otro hilo que tenemos en esta parte del medio para después cerrar con un nudo cordón hacia la derecha sobre el hilo del borde.
Y con los mismos hilos nos devolvemos con un nudo cordón hacia la izquierda, porque vamos hacia la izquierda. Y ahora solamente nos quedan hacer nudos cordón horizontales con todos los hilos que nos quedan en estas partes del medio. Así que en este caso hacemos 4 nudos en total. Y después con los hilos del medio, por supuesto, siguiendo la misma línea, hacemos nudos cordón verticales hacia la izquierda, porque vamos hacia la izquierda. Y en este lado lo mismo, nudos cordón con todos los hilos que tenemos en la parte del medio, que en este caso también serían 4. Y otra vez en este lado izquierdo hacemos un nudo cordón hacia la izquierda para cerrar y nos devolvemos con un nudo cordón hacia la derecha. Aquí tomamos los hilos del medio y con el hilo anterior hacemos nudos cordón hacia la derecha sobre los dos que tenemos en esta parte del medio. Y después en este lado derecho tomamos el anterior también y hacemos un nudo cordón hacia la derecha. Y terminamos la aleta, así que pasamos a la parte de arriba de la cabecita y agregamos una hebra de 20 centímetros en el lado derecho y comenzamos a hacer nudos cordón hacia la izquierda. Y atención aquí que vamos a ir tomando de 2 en 2 hebras, o sea, vamos a hacer el nudo sobre estas 2 hebras en este caso. Entonces en total haríamos 5 nudos y no importa que quede una separación entre ellas, es normal porque obviamente las hebras no están todas juntas. Así que iremos completando, por supuesto, siempre tomando de 2 en 2 las hebras. Llegando al lado izquierdo vamos a devolvernos con un nudo cordón hacia la derecha, pero en este caso vamos a hacerlo sobre la primera hebra separada y después hacemos sobre la segunda hebra también separada. O sea, en total vamos a hacer 10 nudos porque vamos a ir haciendo estos nudos ahora sobre todas las hebras, cada una solita, así que esto ya se va a empezar a juntar un poquito más. Y llegando al lado derecho vamos a tomar la misma hebra y nos devolvemos con un nudo cordón hacia la izquierda y ya esto sería lo último que vamos a hacer del tejido. Y ojo que no se les cruce ninguna hebra entre medio como a mí me pasó, ahí la estoy sacando, ahí lo aprietan súper bien. Y ahora ya van a tomar las 2 hebras siguientes de esta manera como lo hicimos al principio y hacemos un nudo cordón hacia la izquierda también sobre estas 2 hebras. Después sobre las siguientes 2 hebras repetimos el mismo procedimiento y sobre las siguientes 2 también y después sobre las siguientes 2 también. Y el último nudo que vamos a hacer es un nudo cordón hacia la izquierda sobre la última hebra que está solita. Y terminamos el tejido, así que ahora solamente nos queda agregar una argolla que yo la abrí con unos alicates y la coloqué en la parte superior del tejido, y ahí después agregué una cadena y todo. Después lo que yo hice fue cortar todos los sobrantes porque no quería que se me desarmara, así que vamos a cortar todo muy cuidadosamente y pasar el encendedor a llama muy bajita por todo lo que cortamos para sellar todo. Como les dije, para hacer la collar van a pasar una cadena entre medio de esta argolla, que los tutoriales lo tienen en la cajita de descripción. Y independiente de la cadena que hayan hecho, pueden hacer esta terminación para que este collar sea un poco más ajustable, agregando una hebra de 20 centímetros y haciendo nudos planos o cuadrados sobre la cadena que ustedes hayan hecho y ustedes hayan elegido. Yo en este caso hice solamente 2 nudos planos o cuadrados, pero pueden hacer más o menos, va a depender completamente de ustedes. Y una vez terminado nuevamente van a cortar los sobrantes y pasar el encendedor a llama bajita para sellar todo. Y yo le hice esa terminación que también la tienen en tutorial de la cajita de descripción para que ustedes la puedan ver y elegir la que ustedes quieran. Y más o menos así les debería quedar su caballito de mar de collar una vez finalizado. Así que espero les haya gustado mucho, espero lo hagan y manden sus fotitos, que estaré muy emocionada por verlos porque me esforcé mucho haciendo este tutorial, así que espero verlos. Y nos vemos el próximo sábado con un nuevo tutorial. Chau chau.